Mi nombre es Berenice Villamonte y pues esta es mi presentación final. Para esta presentación voy a estar utilizando más español que inglés, así que bueno, vamos a empezar. Yo decidí trabajar con el texto número 1, que era un buyout agreement, que en español se conoce como un contrato de compra-venta. ¿Por qué decidí trabajar con este texto? Bueno, porque yo consideré que es un texto que se utiliza muchas veces en nuestra vida cotidiana, y sobre todo cuando pues obviamente vamos a adquirir alguna propiedad o vamos a adquirir algún terreno, etcétera. Entonces, bueno, yo en total voy a hablarles sobre 4 problemas que encontré y también me gustaría hablarles de cómo los solucioné, de qué técnicas utilicé y todo eso. Entonces vamos a empezar. El problema número 1 fue una general word, that the word was buyout, que pues esta es muy notoria porque está como que en el título de nuestro texto. Bueno, for this word I use translation by cultural substitution. ¿Por qué decidí utilizar este? Bueno, porque como sabemos, en español, a este tipo de contrato, como lo mencioné antes, se conoce como contrato de compra-venta. Entonces, a pesar de que la palabra en inglés cotidianamente puede llegar a ser traducida como compra, en el caso de textos de esta índole, el término adecuado, bueno, que yo considero adecuado, es compra-venta, ¿ok? Entonces, es por eso que decidí moverlo por cultural substitution. Ahora, hablando sobre mi problema número 2. This was a semantic problem that says are hereby assigned to owner. Bueno, for this part I decided to use translation by expansion. ¿Por qué? Porque este método nos ayuda a esclarecer lo que realmente se está hablando. Como ya sabemos, ese es su propósito principal. Entonces, para este método, nosotros agregamos palabras a pesar de que a final de cuentas la terminología llega a ser un poquito más amplia. So basically, my solution was, quedan asignados al propietario por el presente documento. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el problema 3. Bueno, el problema 3 era un semantic problem that says irrelevant word, but not limited to any documents required to be executed by owner. Ok, aquí tenemos otra palabra que se usa cotidianamente, that is owner. Ok, para este caso utilicé translation by omission. ¿Por qué? Porque en español se puede entender por el contexto. Normalmente en español, a veces, debido al texto que estamos leyendo, muchas veces ya no es necesario especificar nuevamente de lo que hablamos anteriormente. Entonces, bueno, en este caso, por el contexto que se refiere a lo que son documentos requeridos, no es necesario como tal especificar el significado de la palabra. Por eso es por lo que yo lo omití. En este caso, mi traducción final quedó como pero no limitado ningún documento que el propietario debe ejecutar en el proceso de préstamo. ¿Ok? Entonces, pues básicamente yo hice ahí una omisión. Y finalmente, bueno, voy a hablar de mi último problema, que a mí personalmente este fue como uno de los más complicados, pero pues a final de cuentas creo que lo hice más o menos bien, ¿ok? Entonces, bueno, this was a semantic problem that says, owner agrees to make all necessary efforts and take all reasonable for to cooperate with buyer, ¿ok? Para aquí yo lo que utilicé fue una translation by a more general word and reduction. ¿Por qué? Porque a veces la idea en inglés es como muy redundante, o sea, al momento de traducirla puede llegar a sonar un poquito redundante. Como mencioné antes, en español si nosotros decimos, el maestro está enseñando, el maestro hizo y el maestro esto, tiende a sonar muy repetitivo y la traducción deja de ser completamente natural. Entonces, también me gustaría mencionar que pues el texto se puede acortar. También pues por lo que mencioné antes, porque no suena mal como tal en el source language, but in the target language probably is going to be sound like weird. También
por ahí, bueno, yo decidí reducir algunas palabras, al igual que algunos términos, como el que tenemos de este lado, que dice take efforts o take all reasonable efforts, porque no son tan comunes. Entonces, para esto utilicé un término que probablemente suene un poquito más, no tan forzado o como que no se sienta muy literaria la traducción. Entonces la traducción pues final queda como el propietario accede a hacer todos los esfuerzos necesarios y razonables para cooperar con el comprador y o su prestamista. Y bueno, básicamente esos fueron los 4 problemas de los que a mí me gustaría platicarles el día de hoy. Bueno, me gustó platicarles el día de hoy. Igual si tienen alguna duda, pues me pueden decir. Entonces sería todo. Muchas gracias.